días a todos. Entonces hoy vamos a presentar la correlación patológica clínica que está a cargo de la doctora Cintia, que es residente de patología, y en mi persona soy Miguel Giraldo, residente de medicina interna. Bueno, entonces este es como el contenido que vamos a tener hoy durante la charla. Vamos a hacer un breve resumen de la historia clínica. Es una historia clínica muy larga, entonces voy a poner solamente como los datos más relevantes de la misma. Vamos a hablar de los problemas clínicos claves del paciente, cómo hacer el enfoque clínico de esos problemas clínicos claves y por fin daremos la conclusión de qué fue lo que llevó al fallecimiento del paciente. Empecemos entonces con el resumen de la historia clínica. Tenemos entonces un hombre de 43 años de edad, él es natural de Medellín pero residente en Apartado, vivía en unión libre, no tenía hijos y se desempeñaba como administrador de una finca bananera. Era independiente para su ABC básico y avanzado. El motivo de consulta del paciente es que estaba muy hinchado, según nos describe él con sus propias palabras. La enfermedad del paciente comenzó en septiembre del año 2018 con la presencia de un edema de miembros inferiores. Él en ese momento lo describía como un edema leve de los miembros inferiores y ese cuadro de edema de miembros inferiores se empezó a asociar a un cuadro de diarrea. Esa diarrea tenía las siguientes características. El paciente presentaba aproximadamente 4 a 5 deposiciones líquidas acompañadas de deposiciones lientéricas y en algunas ocasiones esteatorreicas que se asociaban con el consumo de medicamentos y que en algunas ocasiones se asociaban con urgencia defecatoria. Cuando el paciente presentaba periodos de ayuno, estas deposiciones diarreicas no se presentaban. Más o menos por ese mismo periodo de tiempo, el paciente empezó a notar en su piel un brote eritematoso que se presentaba en la región del cuello y en la región superior, anterior y posterior del tórax. Y además de eso presentó fiebre y aforesis nocturna, pero él no lo destaca como un síntoma relevante y ese síntoma fue autolimitado. Durante todo el año 2019, el paciente tuvo varias consultas en los hospitales locales de Apartado, tratando de encontrar una causa para su enfermedad y algún tratamiento. Se le hicieron varios estudios, pero en realidad el tratamiento que se le realizó al paciente durante ese año fue ninguno. Dentro de los datos relevantes hay un eczema crónico en una biopsia de piel que se realizó en mayo del 2018. Ya más adelante les voy a presentar los otros exámenes que se hizo el paciente durante ese periodo de tiempo. Más o menos hacia diciembre del 2019 el paciente, su edema había evolucionado hasta anasarca y se empezaron a presentar unas alteraciones paraclínicas que ya más adelante las vamos a mencionar. Para enero del 2020 el paciente remitido de la Clínica Panamericana de Apartado al Hospital San Vicente de Río Negro, donde se empezó pues a ser manejado por medicina interna y otras especialidades. Dentro de la revisión por sistemas al momento del ingreso del paciente al Hospital San Vicente de Río Negro tenemos entonces una diaforesis nocturna y una fiebre subjetiva que, como les había dicho, habían sido dos manifestaciones autolimitadas, una disminución de la clase funcional que no se objetiviza dentro de la descripción de la historia clínica de los médicos que atendieron al paciente, pero que sí se reporta como que al paciente le costaba más dificultad de realizar sus actividades. El paciente negaba pérdida de peso, pero es importante destacar que había una anasarca y eso quizás podría opacar un poco la evidencia de la pérdida de peso que pudiera haber presentado el paciente. Tos no productiva ocasional, el paciente negaba dolor abdominal, lo que ya les había mencionado, las deposiciones lientéricas y en algunas ocasiones con esteatorrea ocasional. El paciente negaba síntomas urinarios, negaba síntomas articulares. El otro dato era el eritema en piel que ya mencionamos previamente y el paciente negaba cualquier otro tipo de síntoma. Dentro de los antecedentes personales del paciente, pues el paciente, la mayoría de sus antecedentes eran negativos. Hospitalarios, pues había consultado durante todo el 2019 a los hospitales locales por el cuadro descrito en la enfermedad actual, pero no se había logrado llegar a un diagnóstico. Y dentro de los datos epidemiológicos importantes del paciente, tenemos que es un paciente que no había tenido contacto con sintomáticos respiratorios, pero procedía de una zona endémica para malaria, dengue y leishmaniasis, y además había tenido contacto con murciélagos. En el examen físico de ingreso del paciente tenemos una frecuencia cardíaca de 85, respiratoria de 18, con una presión arterial normal, una saturación de 96% del ambiente, y el paciente se encuentra baja febril. Voy a mencionar solamente los datos relevantes y positivos de ese examen físico. Entonces tenemos el rash maculopapular, ya les voy a mostrar unas fotos de ese rash, que
tenía unas características eritematoviolaceas y estaba presente en el cuello y en el tórax superior, anterior y posterior del paciente. Se palpaba en ese momento hepatomegalia, pero no había palpación de esplenomegalia y el paciente presentaba un edema grado 3 de miembros inferiores. Estas son las fotos de las lesiones en piel que tenía el paciente. Este es un acercamiento de las mismas. Vamos a ver que durante el proceso de hospitalización y de evolución del paciente se le hicieron varios estudios en ese sentido. Acá tenemos los paraclínicos extrainstitucionales que teníamos en ese momento. Entonces, en marzo del 2019 se le hizo un TAC contrastado de abdomen y pelvis en el que no se evidenciaban hallazgos anormales. En mayo al paciente se le solicitó una electroforesis de proteínas sin alteraciones y una biopsia de piel en la que se evidenciaba un eczema crónico, como ya les había mencionado previamente. En agosto se le realizó una endoscopia y una colonoscopia. En la endoscopia se evidenció gastritis crónica no trópica con Helicobacter pylori positivo, creo que en ese momento se le dio tratamiento al paciente, y una colonoscopia en la que no había alteraciones. Tenía unos virus hepatotropos negativos, un VDRL no reactivo y un VIH no reactivo. En diciembre una TSH en 7,2 con una T4 libre en el límite inferior de la normalidad, vitamina B12 de 100, muy bajita, y una vitamina D de 27, también debajo del límite normal. Unos anticuerpos anticélulas parietales negativos, ANAS y ENAS negativos con un complemento tanto C3 como C4 consumido y unas proteínas en orina de 24 horas de 0.1 gramos, no conocemos el volumen de esa muestra. Tenía también una hemoglobina en 6,3, un hematocrito de 18, leucocitos en 2760 y unas plaquetas de 93.000. Una albúmina muy disminuida de 2,2 y un ecocardiograma transtorácico con una fracción de eyección del 55% sin otras alteraciones. Los paraclínicos de ingreso del paciente a la hospitalización entonces son los siguientes. Tenemos una hemoglobina de 8,2 con unos neutros de 1200 y unas plaquetas de 117.000, o sea, el paciente tenía una pancitopenia, alteración, prolongación de los tiempos de coagulación, una función renal y un ionograma que estaba dentro de los límites normales y un perfil hepático que, aparte de la albúmina que estaba marcadamente disminuida en 1,8 en ese momento, no evidenciaba otras alteraciones. Entonces el paciente es ingresado por medicina interna. Tenemos entonces un síndrome malabsortivo y por ahí se empezó a hacer el enfoque del paciente, se le solicitaron varios estudios, sobre todo estudios tomográficos, y se le inició reposición de vitamina B12 que ya se había evidenciado que estaba bajita y que quizás podía en ese momento explicar todos los síntomas que tenía el paciente. Fue valorado por gastroenterología, quienes realizaron una endoscopia más colonoscopia, tomaron muestras para biopsia de los dos estudios y solicitaron además de eso una enteroresonancia. Y dermatología valoró las lesiones en piel y decidieron realizar una biopsia de las. El TAC que se le realizó al paciente en el Hospital San Vicente de Río Negro tenía hepatomegalia y un derrame pleural derecho. Había un aumento del índice de saturación de transferrina, lo que hizo sospechar a los internistas en ese momento enfermedad por depósito de hierro, por lo que se solicitaron una ecografía de abdomen y una nueva ecocardiograma transtorácico, que ya vamos a mostrar los hallazgos. Se realizó biopsia de piel y intestino, que también vamos a mostrar los hallazgos, y por indicación de medicina interna y de gastroenterología se decidió dar tratamiento empírico para giardia, porque el paciente se encontraba en un área en la que podía haber adquirido la enfermedad, y además de eso se podía explicar el síndrome malabsortivo. No se hizo pues como ningún otro tratamiento durante ese proceso de hospitalización al paciente, pero fue mejorando con disminución de los edemas y las lesiones en piel también fueron mejorando. Había una presencia de reticulocitos aumentados, lo que nos explicaba que el paciente estaba respondiendo a la reposición de vitamina B12, por lo que se decidió dar de alta con seguimiento ambulatorio. Estos son algunos de los paraclínicos relevantes de esa hospitalización. Vemos entonces que el paciente durante toda la hospitalización presentó pancitopenia, prolongación de los tiempos de coagulación. Los electrolitos fueron unos electrolitos que siempre se encontraron normales, y dentro del perfil hepático, aparte de la albúmina que estaba marcadamente disminuida, no se encontraron otras alteraciones. TAC de tórax y abdomen que se le realizó al paciente entonces tenía un escaso derrame pleural derecho con hepatomegalia, lo mismo la enteroresonancia, que además evidenció un poco de líquido libre en cavidad abdominal. En la ecografía de abdomen que se hizo por la elevación del índice de saturación de transferrina, se presentaba hepatosplenomegalia, pero no habían hallazgos de depósitos de hierro en la misma, y escaso líquido libre en la cavidad abdominal. Y el ecocardiograma transtorácico era pues muy similar al que tenía el paciente de afuera, con una fracción de eyección del 55% y sin otras alteraciones.
La endoscopia presentó una gastritis antral leve, la colonoscopia una hiperplasia nodular linfoide en el ilio, en la biopsia de duodeno simplemente se evidenció congestión sin otros hallazgos patológicos y en la biopsia de ilio una severa hiperplasia folicular linfoide. Y en la biopsia de piel realizada en el Hospital San Vicente de Río Negro, una dermatitis granulomatosa. El paciente entonces fue dado de alta, se fue para su casa, durante ese periodo de tiempo tuvo una consulta con medicina interna el 25 de febrero y ellos encuentran progresión de la pancitopenia, además de eso había aparecido nuevamente la diarrea y las lesiones en piel estaban empeorando, por lo que deciden remitir a Medellín para que el paciente fuera evaluado nuevamente. Ingresa a la clínica Sagrado Corazón donde realizan una tomografía de abdomen en la que evidencian hepatosplenomegalia y remiten al Hospital Universitario San Vicente de Río Negro para que el paciente fuera valorado por hematología y por hepatología a ver si se podía hacer una biopsia del hígado para tratar de identificar qué era lo que estaba causando la enfermedad en este paciente. El 12 de marzo se realiza la primera biopsia de médula ósea. El 27 tenemos el reporte de esa biopsia de médula ósea en el que se identifica una infiltración granulomatosa crónica. Más o menos desde el mismo 12 de marzo se inició nutrición parenteral total para ese paciente para tratar de solucionar los déficits nutricionales que estaba presentando y por sospecha, pues por la evidencia de esa infiltración granulomatosa crónica, se decide realizar una nueva biopsia de médula ósea el 1 de abril para tratar de realizar estudios de enfermedades infecciosas a ver si se encontraba la posible etiología del cuadro del paciente. El 6 de abril se identifican los resultados del cariotipo de la primera biopsia de médula ósea, que era un cariotipo muy anormal, que ahorita vamos a ver con qué podría estar relacionado. El 7 lo valora infectología, quienes solicitan varios estudios, dentro de ellos Brucella, Bartonella, que todos ellos fueron negativos. El 13, tratando de identificar otros hallazgos dentro del tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado, se decide realizar una enteroscopia del paciente para tomar más muestras para biopsia. El 21, hay un nuevo reporte de la aspirada biopsia de médula ósea en el que se identifican unas células gigantes multinucleadas y unas estructuras redondeadas compatibles con conidias de 1 a 3 micrómetros que hicieron sospechar la presencia de una histoplasmosis en la médula ósea. Se realiza entonces un nuevo aspirado de biopsia de médula ósea el 30 de abril y endocrino durante esas fechas estuvo valorando al paciente tratando de buscar la posibilidad de que el cuadro clínico del paciente fuera explicado por insuficiencia adrenal, pero los estudios fueron negativos y se descartó esta enfermedad. El 1 de mayo se decide iniciar anfotericina B, pero más o menos el 6 al 7 se inició deterioro de la función renal, por lo que se suspendió dicho tratamiento. Por los hallazgos de la biopsia de médula ósea surgió la posibilidad de que el cuadro clínico del paciente fuera explicado por una enfermedad de Whipple y se empezó a estudiar dicho cuadro clínico. El 12 de mayo se realizó un PET-CT tratando de evidenciar algún sitio con hipercaptación o con alteraciones del metabolismo que pudiera servir para una nueva biopsia y tratar de evidenciar qué era lo que estaba pasando en el paciente. Ahorita les voy a mostrar los hallazgos de ese estudio. Y el 21 de mayo, hematopatología de la Universidad de Antioquia, la doctora Vanessa hace una revisión de la aspirada de biopsia de médula ósea del paciente. Ya les voy a mostrar también cuáles fueron los hallazgos. Y el 2605, ante el deterioro clínico que seguía presentando el paciente, se decidió realizar una nueva biopsia de médula ósea a ver si se había escapado algo dentro de los hallazgos de las biopsias anteriores o si había encontrado, o en ese momento el paciente presentaba un nuevo hallazgo. A fines de mayo, el deterioro clínico del paciente se empieza a ser más marcado. A principios de junio se llama dolor y cuidados paliativos que empiezan a apoyar toda la valoración del paciente. El 3, medicina interna, dice que el paciente se encuentra en un punto de no retorno y que a pesar de que se logre encontrar el diagnóstico, quizás no se pueda parar el proceso de evolución natural de la enfermedad del paciente. Durante todos estos días el paciente había requerido un soporte nutricional diario y el 5 de mayo a las 11:30 de la mañana, luego de un compromiso o disfunción multiorgánica, el paciente finalmente fallece. Estos son los paraclínicos relevantes durante la hospitalización. Miren que la hemoglobina, los neutrófilos, el recuento de plaquetas siempre estuvieron bajitos y con la necesidad de soporte transfusional diario. La creatinina, me llama la atención que durante los últimos días de mayo y los primeros días de junio empieza a elevarse.
Lo mismo el BUN, lo mismo la fosfatasa alcalina, la bilirrubina e incluso las transaminasas. Estas son las 4 aspirados biopsias de médula ósea que se le hicieron al paciente. Entonces tenía estos hallazgos, una infiltración granulomatosa crónica con unas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño, que son estas que vemos en la parte derecha de la diapositiva. El cariotipo anormal, que era un cariotipo que tenía 3 mutaciones, lo que lo confería la clasificación de cariotipo complejo y que se podía haber relacionado con un síndrome mielodisplásico, pero ahorita vamos a ver dentro del enfoque cómo nos encuadra este cariotipo dentro de la posible etiología del paciente. La biopsia de piel se realizó varias veces y también se encontró, se evidenció la presencia de esas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño con un infiltrado granulomatoso crónico no calcificante y que no era típico ni de sarcoidosis ni de infección. En el PET se evidenció aumento del metabolismo de la médula ósea en todos los huesos del cuerpo y había también un aumento de la captación difusa en todos los huesos. El vaso también captaba de una manera difusa, pero quizás ellos ponen ahí que pudiera ser explicado por la esplenomegalia, y había una captación difusa en el tejido celular subcutáneo, quizás explicado por la anasarca que siempre pregunta el paciente. Esta es la revisión de la biopsia de médula ósea por la doctora Vanessa. En ese momento ellos reportan nuevamente la inflamación crónica granulomatosa no necrotizante que se asociaba con una coloración PAS positiva y elementos diastasa resistentes que sugerían la posibilidad de una enfermedad de Whipple. Sin embargo, la doctora quiso que se realizara una revisión por microscopía electrónica de la misma y se encontraron los siguientes hallazgos. No habían datos que sugirieran una enfermedad de Whipple, pero había una infiltración granulomatosa crónica con una presencia de abundantes macrófagos activados, lo que quizás sugería la posibilidad de una enfermedad de una neoplasia histiocítica. En este momento, el patólogo sugiere la posibilidad de una enfermedad de Ehrlich-Chester. Y se revisó la biopsia de las enteroscopias para tratar de identificar si se evidenciaba PAS positivo, pero estas fueron negativas. Vamos entonces ahora a mencionar cuáles son los problemas clínicos entonces que tenía el paciente. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta sobre los datos clínicos o continuamos con la charla y más adelante lo solucionamos. Entonces vamos a resumir los problemas o el compromiso clínico del paciente y el compromiso paraclínico. Tenemos entonces evidencia de unos edemas generalizados, una fiebre y una diaforesis nocturna que fueron autolimitados. Dentro del tracto gastrointestinal el paciente tenía una diarrea crónica y una hepatomegalia, y dentro de la piel un brote maculopapular eritematoso. Y el compromiso paraclínico tenemos hipoalbuminemia, déficit de B12, disminución del complemento, coagulopatía y fibrinógeno bajo, quizás dado por la enteropatía perdedora de proteínas que presentaba el paciente y por una desnutrición crónica. En el tracto gastrointestinal evidenciamos una gastritis crónica antral, un Helicobacter pylori positivo y un infiltrado nodular linfoide sin otros hallazgos. En la piel, la dermatitis granulomatosa con ese infiltrado granulomatoso crónico no necrotizante. En el hígado, la hepatomegalia, y además de eso teníamos la esplenomegalia. No pudimos documentar nunca por la coagulopatía del paciente cómo estaba ese hígado en realidad mediante una biopsia, pero lo más probable es que ese hígado hubiera estado infiltrado. Y la médula ósea, tenemos una pancitopenia y el mismo infiltrado granulomatoso crónico no calcificante que quizás se podría estar presentando en la piel. La diarrea crónica malabsortiva del paciente entonces llevó a una enteropatía perdedora de proteínas, eso llevó a una desnutrición grave al paciente y por eso tenía déficit de nutrientes y de proteínas muy importantes. Además de eso, documentamos un infiltrado granulomatoso en la piel y en la médula ósea del paciente. Quizás también estaba dentro del tracto gastrointestinal, nunca se logró documentar, y en el hígado, que no se pudo realizar biopsia, por lo que tampoco se pudo documentar. Y la pancitopenia, que o bien podría ser explicada por la desnutrición que tenía el paciente, sobre todo por el déficit de vitamina B12, pero ahorita vamos a ver que eso se repuso y nunca hubo respuesta, y el infiltrado granulomatoso crónico. Quizás sería otra cosa lo que estaba causando la enfermedad del paciente. Vamos a hacer entonces el enfoque clínico. Y para el enfoque clínico del paciente, yo quiero poner estos 4 hallazgos o manifestaciones que nos pueden explicar el mismo: la diarrea malabsortiva, la pancitopenia, el infiltrado granulomatoso que el paciente tenía en varios sitios del organismo y las manifestaciones cutáneas. Me voy a enfocar sobre todo entonces en la diarrea malabsortiva y en la pancitopenia para tratar de explicar qué fue lo que llevó al paciente al fallecimiento. Entonces vamos a empezar haciendo un enfoque de la diarrea malabsortiva y vamos
que uno puede tener múltiples enfermedades que lo pueden llevar a un cuadro de diarrea malabsortiva. Vamos a ir descartando cada una de ellas en el paciente. Entonces, el síndrome de intestino irritable, yo lo descarto, el paciente nunca tuvo dolor abdominal ni hallazgos típicos de dicha enfermedad, y además tenía otras manifestaciones sistémicas que hacen que el cuadro del paciente no sea explicado por esa enfermedad funcional. La dieta del paciente en el interrogatorio siempre se fue muy insistente en eso, y el paciente tenía una dieta adecuada y una dieta que no tenía pues como elementos que pudieran causar esa diarrea malabsortiva. Nunca se identificó neoplasia, se hicieron varios estudios endoscópicos y de imágenes y tampoco nunca se evidenció enfermedad inflamatoria intestinal, y el paciente no tenía consumo de ningún medicamento que pudiera explicar un cuadro de diarrea malabsortiva. No se evidenció en ningún momento sobrecrecimiento bacteriano, tampoco habían signos de isquemia mesentérica. La pancreatitis crónica también se estudió sobre todo con estudios imaginológicos, y estos no evidenciaron hallazgos que sugirieran dicha patología. El paciente nunca había tenido una cirugía previa que pudiera explicar ese cuadro de diarrea malabsortiva, ni tampoco había recibido radiación. Se estudiaron enfermedades endocrinas, el hipotiroidismo, pero dentro de los estudios que se realizaron en el hospital, el paciente tenía estos hallazgos normales, tampoco se evidenció hipoparatiroidismo ni otras alteraciones endocrinas que pudieran explicar el cuadro de diarrea malabsortiva. Y obviamente el paciente no tenía una fibrosis quística. Hipoparatiroidismo, como ya les dije, también se descartó por unos laboratorios normales que se hicieron en el hospital. No creo que fuera una neuropatía autonómica, y el paciente tampoco tenía evidencia de una diarrea malabsortiva facticia. Entonces nos quedamos con estos cuadros y vamos a revisar. La malabsorción de ácidos biliares la descarto porque es normalmente una enfermedad que se asocia con o síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, que el paciente no las presentaba, y además de eso las manifestaciones clínicas del paciente no son explicadas simplemente por esa malabsorción de ácidos biliares. Además de eso, tenemos la posibilidad de enfermedad celíaca, pero el paciente tenía unos anticuerpos antitransglutaminasa positivos, y el cuadro clínico tampoco era tan compatible con el de nuestro paciente. A yardasis se le dio tratamiento al paciente, tratamiento empírico durante la primera hospitalización con metronidazol, y si bien esto podría haber empeorado las manifestaciones de esa diarrea malabsortiva, no creo que sea causa que explique este hallazgo en el paciente. El sprue tropical normalmente se presenta con manifestaciones dentro del sistema nervioso central que no presentó el paciente, entonces yo descarto este compromiso. Nunca se documentó depósito de amiloide, lo que descarto la amiloidosis. La linfangiectasia es una enfermedad que se presenta sobre todo desde edades tempranas de la vida, entonces descarto este cuadro como posibilidad diagnóstica en el paciente. Hubo algunos hallazgos que hicieron sospechar insuficiencia adrenal, pero se hicieron varios estudios y se encontró el cortisol normal en saliva que descartaba esta enfermedad. Tampoco habían hallazgos de tumores secretores de hormonas. Enfermedades genéticas, se descartó enfermedad de Gaucher en el paciente, y no habían datos que sugirieran una inmunodeficiencia. El paciente no había presentado síntomas antes de esta edad. Las inmunoglobulinas eran unas inmunoglobulinas que estaban dentro de los valores normales. Entonces me quedo como posibles explicaciones para este cuadro con estas tres enfermedades: o un linfoma, enfermedad de Whipple, o una enfermedad hematológica, y vamos a empezar a hablar de cada una. Entonces, la enfermedad de Whipple, pues uno pensaría, yo me quiero resolver estas preguntas para saber si el paciente sí en realidad tenía esta enfermedad, cuál es la presentación inicial de dicha enfermedad, cuáles son las manifestaciones con las que se presenta y cómo se hace el diagnóstico de la misma. Entonces, normalmente la presentación inicial de la enfermedad, según algunos reportes de casos, de 1997, en el que se reporta una serie de 52 pacientes, nos muestra que la principal manifestación clínica con la que se desarrolla la enfermedad es el compromiso articular, un dolor poliarticular, pero que también se puede manifestar con alteraciones digestivas o generales como las que presentaba nuestro paciente, y también con alteraciones neurológicas. Además de eso, vemos que la diarrea, la pérdida de peso, las alteraciones de la pigmentación de la piel y el derrame pleural, que eran hallazgos que presentaba nuestro paciente, se pueden presentar en un porcentaje importante de los pacientes que presentan este cuadro clínico.
Ahora, ¿con qué manifestaciones se presenta? Entonces, este es un reporte epidemiológico de Estados Unidos entre 2012 y 2017 de pacientes que tenían enfermedad de Whipple, y las manifestaciones clínicas que se presentaban con más frecuencia son entonces de las que podrían explicar el cuadro clínico de nuestro paciente: la diarrea, pérdida de peso, déficit de vitamina B12 y de vitamina D, hiperpigmentación de la piel, hipoalbuminemia y deficiencia de hierro. Y este es otro estudio de un reporte de Cali de un paciente en el norte de África con enfermedad de Whipple. Hacen también una breve descripción de la literatura y ellos reportan nuevamente la presentación clínica inicial de la enfermedad, que se da con pérdida de peso y con diarrea en algunos casos, síntomas que tenía nuestro paciente. Y otros signos frecuentes son la hipoalbuminemia, la anemia, la hiperpigmentación de la piel, los edemas periféricos, la esplenomegalia y la hepatomegalia. Entonces, después de revisar esto, uno podría decir que el cuadro clínico del paciente quizás podría encajar dentro de la enfermedad de Whipple y habían unos hallazgos patológicos que podrían explicar la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico de la enfermedad se hace de la siguiente manera. Para eso voy a utilizar esta revisión en la que se presenta pues un cuadro muy, muy eh, muy útil, en el que se dice cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, se deberían tomar múltiples biopsias gastrointestinales, por lo menos 5 o más, sobre todo el duodeno, y en esas hacer coloraciones de Paz y estudios de PCR o de inmunohistoquímica para identificar el microorganismo causal. A nuestro paciente se le hicieron estos estudios y los test para esos estudios fueron negativos, por lo que se hacía poco probable la presencia de enfermedad de Whipple. Sin embargo, cuando uno tiene todavía alta sospecha de que la enfermedad de Whipple sea la causante de la enfermedad, se pueden hacer esos mismos estudios de inmunohistoquímica, de histología y de biología molecular en otros sitios anatómicos. Y también se le hicieron a nuestro paciente y esos test fueron positivos, por lo que yo concluyo que la enfermedad de Whipple no fue la causa de la muerte en este paciente. Entonces, tenemos una presentación inicial, un cuadro clínico que son compatibles, pero lamentablemente los criterios diagnósticos no corresponden con el cuadro del paciente, por lo que descarto la enfermedad de Whipple como causa de la muerte o de la enfermedad en este paciente. Ahora vamos a hablar del linfoma como otro de los diagnósticos diferenciales. Y uno puede tener un linfoma nodal o linfoma extranodal. Normalmente el linfoma nodal o se presenta con adenopatías, o los que no se presentan con adenopatías normalmente tienen una progresión mucho más agresiva, que no es el cuadro de nuestro paciente, y que si bien el paciente tenía hepatoesplenomegalia, nunca pudimos documentar ni mediante los estudios de citometría ni inmunohistoquímica que el paciente pudiera tener un linfoma nodal. Y ahora, refiriéndonos al linfoma extranodal, uno de los linfomas extranodales, o quizás el que se presenta con más frecuencia, es el linfoma del tracto gastrointestinal. Tenemos un linfoma primario o un secundario. El secundario ya lo descartamos porque el paciente no tenía un linfoma nodal, pero vamos a hablar un poco del linfoma primario gastrointestinal, a ver si esto nos puede explicar la etiología de la enfermedad que tenía nuestro paciente. Y el linfoma primario del tracto gastrointestinal se divide entonces en estos tres grandes grupos. Los linfomas gástricos, que son la mayoría de los linfomas del tracto primario del tracto gastrointestinal, que se presentan más o menos en el 70% de los pacientes que lo tienen. El intestino delgado, que junto con la presentación en el ilio representa más o menos el otro 15%, y finalmente hay otras localizaciones como el esófago, el colon, el recto, el páncreas, pero esto ya en un menor porcentaje de los pacientes. Pero la diarrea, que fue una de las manifestaciones cardinales de nuestro paciente, fue en realidad o se presenta de una manera típica y florida en los pacientes con un linfoma primario del tracto gastrointestinal. ¿Qué otros datos podrían ayudarnos a hacer el diagnóstico y será que el paciente sí tenía un linfoma del tracto gastrointestinal? Vamos a ver entonces que la diarrea, si bien puede ser una manifestación importante, sobre todo en aquellos linfomas primarios del tracto gastrointestinal que comprometen el intestino grueso y la región iliocecal, no es una de las características típicas del paciente y de los pacientes que presentan esta enfermedad. Y las más características quizás son el dolor abdominal y quizás el sangrado o la pérdida de peso. Otras características, sobre todo el dolor abdominal, que no tenía nuestro paciente.
acá un nuevo estudio en el que también se reportan pues como los sitios de compromiso, como ya les había mencionado previamente, el estómago es el principal. Nuestro paciente no tenía hallazgos típicos de compromiso por linfoma en el estómago, pero también se puede encontrar en otros sitios. El intestino delgado y la región iliocecal presentan el otro 15%, como les había mencionado previamente, y ya, en otros lugares. Pero las manifestaciones, uno va y nuevamente y busca diarrea y no es como la manifestación tan significativa. Nuevamente aparece el dolor como la que se presenta en el mayor porcentaje de los pacientes y nuestro paciente nunca tuvo dolor. Aquí también otra revisión en la que se muestra la diarrea, sobre todo cuando hay compromiso del intestino delgado y del intestino grueso. Y hay que tener en cuenta de todas formas que el linfoma puede ser un gran imitador, pero normalmente cuando se presenta con diarrea, como en estos dos casos que se reportan en este estudio, hay o cambios en la mucosa del intestino o la presencia de pólipos o de masas, y nuestro paciente no tenía característicamente estas lesiones. Entonces, hay varios estudios radiológicos en los que no hay hallazgos típicos de linfoma del tracto gastrointestinal en el paciente. La endoscopia digestiva superior y de colon, e incluso la enteroscopia, y que se hizo con biopsias seriadas, no encontraron hallazgos evidentes macroscópicos o microscópicos que sugirieran linfoma del tracto gastrointestinal, y tampoco había evidencia patológica de la misma. Entonces yo creo que el linfoma también se puede descartar en este paciente. Vamos entonces, por último, a pensar entonces en qué otra enfermedad hematológica pudiera explicar el cuadro clínico del paciente. Y para eso voy a tratar de enfocar la pancitopenia, que recordemos que se puede producir o por alteración de la producción en la médula ósea, por una destrucción periférica o por combinación de estos mecanismos. Y para eso me voy a ayudar de esta tablita para tratar de hacer el enfoque. Vamos a empezar entonces con estas dos, la destrucción periférica y la alteración de la producción más destrucción periférica. No se evidenció en ningún momento marcadores de destrucción de las líneas hematopoyéticas, pero sin embargo vamos a revisar cada una de estas posibles causas para ver si esto podía explicar la enfermedad del paciente. Entonces, en cuanto a la anemia, pues las enfermedades autoinmunes hemolíticas que pudieran causar pancitopenia, no hay datos ni de autoinmunidad o de hemólisis dentro de toda la evolución del paciente, lo que me hace a mí muy poco probable este diagnóstico. Descarto también de entrada el lupus eritematoso sistémico, nunca hubo datos clínicos ni paraclínicos de la enfermedad. En cuanto a la secuestración esplénica o al aumento de destrucción en el vaso, si bien el paciente desde el principio tenía un vaso que estaba aumentado de tamaño, este fue aumentando de tamaño durante todo el proceso de evolución de la enfermedad, y yo creo que es más una consecuencia de la enfermedad que una causa de la misma. Entonces, descarto estas tres enfermedades. Ahora, refiriéndonos a la hemoglobina paroxística nocturna, el paciente no tenía datos de hemólisis, lo que hace muy poco probable esta enfermedad. El paciente no tenía drogas que explicaran o que pudieran alterar la producción ni aumentar la destrucción. En cuanto a la linfocitosis hemofagocítica, el paciente sí cumple muchos de los criterios diagnósticos de la enfermedad, pero estos pueden ser explicados por otras etiologías, y tenía una ferritina menor de 500. Se le realizaron varias ferritinas y todas dieron menor de 500, y eso hace muy poco probable este diagnóstico, pues esa ferritina menor de 500 tiene un alto valor predictivo negativo. Descartamos entonces esas. Para leucemia nunca hubo datos clínicos o paraclínicos, se realizaron varios aspirados de biopsia de médula ósea y nunca se evidenció presencia de leucemia en este paciente. En cuanto a otra posibilidad, está la enfermedad de injerto contrahuésped asociada a transfusiones, pero el paciente no tenía factores de riesgo conocidos y el cuadro clínico no era muy compatible, por lo que descarto también esta enfermedad. Vámonos entonces ahorita a evaluar las alteraciones en la producción. Vamos a revisar nuevamente una por una. Empezamos entonces con la anemia plásica, y una de las características típicas, o para poder yo hacer el diagnóstico de anemia plásica, es la hipocelularidad de la médula ósea, la que nunca se evidenció en el paciente. Antes tenía una celularidad aumentada, descarto la anemia plásica. Infiltración de la médula ósea, el paciente sí tenía una inflamación granulomatosa crónica, no calcificante, entonces este lo dejo como uno de mis posibles sitios por los donde voy a tratar de encontrar la etiología del paciente. El paciente tenía evidentemente unos déficits nutricionales, pero estos déficits nutricionales se repusieron y no hubo una respuesta a esa reposición, por lo que si eso bien pudiera estar contribuyendo a la enfermedad del paciente, no es lo que explica la pancitopenia.
Y en cuanto al síndrome mielodisplásico, pues el paciente tenía pancitopenia y tenía un cariotipo que era compatible con la enfermedad, pero no tenía manifestaciones clínicas del mismo, y además de eso no se evidenció displasia dentro de los aspirados de biopsia de médula ósea, lo que me descarta dicha enfermedad. Entonces nos quedamos con lo siguiente. Tenemos una infiltración granulomatosa crónica no calcificante de la médula ósea, en la que hay unos hallazgos en los aspirados de biopsia de médula ósea revisados por patólogos expertos y mediante microscopía electrónica, un cariotipo, que es un cariotipo que es compatible con una enfermedad y una patología y un PET-CT, que me podrían hablar de que quizás el paciente podría estar presentando una histiocitosis. Entonces uno puede tener histiocitosis secundarias o histiocitosis primarias. A este paciente se le descartaron varias posibilidades de histiocitosis secundarias, eso lo hizo muy juiciosamente los médicos internistas. Entonces había que llegar a la posibilidad de que el paciente pudiera estar presentando una histiocytosis primaria, y normalmente las histiocytosis primarias se relacionan con neoplasias histiocíticas. Vamos entonces a revisar un poquitico esto de las neoplasias histiocíticas, y para eso les traigo brevemente este artículo, pero solamente una como ilustración para describir que pueden haber múltiples tipos de neoplasias histiocíticas de células no Langerhans, que pueden ser lo que expliquen los hallazgos clínicos de este paciente, pero que hay muy pocas que puedan tener como manifestaciones sistémicas tan floridas como las que tenía nuestro paciente. Muchas de ellas pueden llegar a causar manifestaciones dentro del tracto gastrointestinal, pero es fundamental el uso de la inmunohistoquímica, de la patología y de los hallazgos clínicos e imaginológicos para poder llegar al diagnóstico de estos pacientes. Dentro de esas neoplasias histiocíticas, revisando los cuadros clínicos de las mismas, podemos tener dos: la enfermedad de Erdheim-Chester o el sarcoma histiocítico, que quizás tienen manifestaciones sistémicas que puedan ser explicadas como el cuadro clínico de nuestro paciente, y que además de eso se presenten en la edad en la que estaba nuestro paciente, que es en la edad adulta, sin manifestaciones en la infancia, y que vamos a hablar entonces un poquitico de ellas para tratar de definir cuál de estas podría explicar el cuadro clínico de nuestro paciente. Entonces hay un reporte especial de blog de este año en el que hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que varias mutaciones en el gen MAP-EK pueden estar presentes tanto en el sarcoma histiocítico como en la enfermedad de Erdheim-Chester. Entonces hay una correlación importante dentro de estas enfermedades, que el diagnóstico final de ellas solamente se puede hacer mediante inmunohistoquímica. Vamos a empezar entonces hablando de la enfermedad de Erdheim-Chester brevemente. Y esta enfermedad es una enfermedad en la que hay un aumento de los histiocitos que terminan liberando citoquinas dentro de todo el organismo y produciendo una respuesta inflamatoria. Los sitios que principalmente se comprometen son los huesos, el sistema nervioso central, el sistema endocrino, sobre todo dado por la presencia de diabetes insípida. Pueden haber manifestaciones respiratorias, dermatológicas, cardíacas, con una afectación hasta el 70%, y otros hallazgos, pero la diarrea o las manifestaciones del tracto gastrointestinal no se presentan en un porcentaje tan importante, tan marcado de los pacientes. Acá tenemos nuevamente las manifestaciones que se pueden presentar, y vemos nuevamente que las del tracto gastrointestinal no son llamativas, y el tracto gastrointestinal fue algo que estuvo afectado de una manera muy importante en nuestro paciente. Entonces me puse a revisar cuáles eran los posibles reportes de caso de enfermedad de Erdheim-Chester y compromiso gastrointestinal, y lo que encontré fue que el compromiso gastrointestinal sí se puede presentar, pero se puede manifestar de una forma como muy difusa, con unos síntomas gastrointestinales vagos. En este otro reporte de caso nos hablan de lo mismo, que se pueden presentar pues como manifestaciones abdominales difusas, sobre todo relacionadas con náuseas, vómito, con pérdida de peso, y que si bien las manifestaciones gastrointestinales son raras dentro de la enfermedad, uno las podría considerar en algunos casos y dentro del diagnóstico diferencial de cuadros o de diarrea, por ejemplo, o de otras manifestaciones gastrointestinales que no sean explicados por otras enfermedades. En cuanto al sarcoma histiocítico, también es una proliferación de los histiocitos que sí tiene dentro de su presentación manifestaciones del tracto gastrointestinal hasta en un
7-10% de los pacientes, y que tienen también otras manifestaciones sistémicas como compromiso de la piel y del tejido conectivo, compromiso del hueso, del sistema de la médula ósea, del vaso y del sistema reticuloendotelial, que podrían explicar las manifestaciones de nuestro paciente. Pero cuando uno va y busca también compromiso extranodal del sarcoma histiocítico o compromiso en el tracto gastrointestinal, se encuentra que principalmente se presenta como masas, y tampoco es muy típica la presencia de diarrea dentro de los pacientes con sarcoma histiocítico. Miren que, por ejemplo, en esta revisión se hace como una revisión de la literatura y se puede comprometer en muchos sitios del tracto gastrointestinal en pacientes con sarcoma histiocítico, pero normalmente, como les había mencionado previamente, es como la presencia de una masa y con otras manifestaciones no tan parecidas a la diarrea crónica que tenía nuestro paciente. Sin embargo, tenemos el caso clínico de un paciente muy difícil, en el que hay unos hallazgos clínicos, imaginológicos y patológicos, yo diría que sobre todo patológicos, que hacen sospechar la presencia de una neoplasia histiocítica, que esa neoplasia histiocítica con manifestaciones sistémicas y que quizás pueda manifestarse con los hallazgos que tenía el paciente, podrían ser la enfermedad de Ergen-Chester o el sarcoma histiocítico, y que para yo poder hacer el diagnóstico definitivo de estas enfermedades debo realizar inmunohistoquímica. Teniendo en cuenta que ya habíamos descartado otras enfermedades y de que este caso en realidad era muy difícil, hay que pensar entonces en enfermedades raras, y yo creo que lo que explica finalmente la muerte de este paciente es que el paciente tenía o bien o una enfermedad de Ergen-Chester o un sarcoma histiocítico. Eso lo debemos definir con la inmunohistoquímica y para eso nos van a ayudar los patólogos, que ese compromiso por esa neoplasia histiocítica llevó al paciente a un compromiso multiorgánico, que el paciente pudo tener una respuesta homeostática al principio de su enfermedad, pero que ese compromiso fue progresando hasta llevar a una falla homeostática, una disfunción multiorgánica, que como evidenciamos en los paraclínicos, al final el paciente los presentaba una alteración muy marcada de los mismos, sobre todo del perfil hepático, de la función renal y del soporte transfusional diario que estaba recibiendo el paciente, lo que lo llevó finalmente a la muerte. Le quiero agradecer al doctor Fabián Jaimes, al doctor Jairo, que fue de gran ayuda, al doctor Oliver, a la doctora Lisset, que me colaboró con muchísimas cosas del Hospital San Vicente de Río Negro, la doctora Natalia Vélez, residente de dermatología, y al doctor Sebastián Sánchez. Y quiero finalizar rápidamente, les dejo este poemita, no lo voy a leer, pero es un poema muy bonito que se llama Canción de la Vida Profunda de Porfirio Barba Jacob, que nos hace reflexionar sobre la muerte. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días, mi nombre es Cintia Delgado, soy residente de patología de segundo año y para darle continuidad a la presentación, vamos a presentar los hallazgos de la autopsia. Entonces, fue la autopsia A20012, la fecha de la muerte fue en junio 5 del 2020 a las 11:30 de la mañana, y la fecha de la autopsia fue el 6 de junio de 2020 a las 9 de la mañana. Entonces, en el examen externo teníamos un cadáver de sexo masculino de una talla 1,66 que se notaba con un tinte ictérico y edema a nivel de los miembros superiores y también en los miembros inferiores. Y llamaba la atención que a nivel del torso presentaba estas lesiones papulares de bordes bien delimitados, color crema, duros, de un promedio de 0,3 a 0,2 centímetros de diámetro. Presenta también esta lesión en áreas fotoexpuesta, hiperpigmentada, en forma de V, en las áreas fotoexpuestas del cuello. A nivel de tórax y abdomen encontramos estas lesiones petequiales, y en esta imagen podemos ver que presentaba una notoria distensión abdominal. Ya al examen interno, entonces, encontramos múltiples lesiones hemorrágicas y petequiales en la cara interna de la dura madre. Las circunvoluciones estaban conservadas,
Al corte había una buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, sin otros hallazgos macroscópicos. En esta imagen les quiero mostrar el abundante derrame pleural que presentaba en el emitoras derecho, aproximadamente 1000 cc, y vemos un pulmón que está colapsado con múltiples lesiones petequiales en la superficie. Al levantar el bloque, encontramos que en la parte posterior del pulmón derecho presentaba esta adherencia pulmonar. Esta es la imagen de los pulmones, en donde vemos el pulmón derecho tuvo un peso de 340 gramos, el izquierdo de 740 gramos. Y vemos que a nivel del pulmón derecho se notan unas placas de bordes irregulares sobrelevantadas de color amarillo a nivel periliar y en el lóbulo inferior. En el estómago encontramos unas lesiones focales, hemorrágicas y petequiales a nivel del cuerpo, sin otros hallazgos macroscópicos. El hígado tuvo un peso de 3.100 gramos y se ve notoriamente aumentado de tamaño. La superficie externa es lisa y al corte no tenía ninguna lesión focal. El vaso se ve también severamente aumentado de tamaño, tuvo un peso de 610 gramos y al corte no tenía una buena diferenciación entre la pulpa blanca y la pulpa roja, sin encontrar tampoco lesiones focales. El corazón tuvo un peso de 320 gramos, macroscópicamente sin alteraciones. El páncreas tuvo un peso de 110 gramos, tampoco se encontraron hallazgos macroscópicos a nivel pancreático. Los riñones tuvieron un peso en conjunto de 290 gramos, sin alteraciones macroscópicas, y al corte tenía una buena diferenciación corticomedular, sin lesiones focales tampoco. Bueno, entonces, para empezar con los hallazgos histopatológicos, en estas imágenes tenemos la dura madre, donde vemos que hay un engrosamiento y fibrosis a nivel de los vasos, y tenemos un área de hemorragia en la parte interna de la dura madre que se correlaciona con los hallazgos evidenciados macroscópicamente. Acá vemos en donde hay acúmulos de células mononucleares de citoplasma amplio, claro, con un núcleo de una membrana nuclear regular, sin signos de atipia. En esta otra imagen vemos que hay un infiltrado por unas células de mayor tamaño, que a un mayor aumento vemos que se tratan de células gigantes multinucleadas de tipo Tutton, como esta, por ejemplo. Este es el CD68, donde evidenciamos que los histocitos, que las células que están infiltrando la dura madre se tratan de histocitos CD68 positivos. Esta es una muestra de las lesiones papulares del tronco, en donde vemos que tiene una epidermis respetada de características histológicas usuales, y vemos que hay un infiltrado mononuclear de predominio en la dermis reticular y también de predominio perivascular. A nivel del tejido celular subcutáneo, vemos que se ve muy celular, con un infiltrado en sábanas y unos septos fibrosos que separan ese infiltrado en unos macronódulos, que a un mayor aumento vemos que se tratan de las células que habíamos visto previamente, mononucleares de citoplasma amplio y sin signos de atipia, acompañadas de células de tipo Tutton. El infiltrado perivascular tenía las mismas características. A nivel del músculo, sacamos una muestra del músculo deltoides y encontramos que hay un engrosamiento de los vasos endomiciales y también tenía engrosamiento de los vasos perimiciales con un infiltrado perivascular, que a un mayor aumento vemos acá también cómo estas células van infiltrando entre las fibras musculares, y que a un mayor aumento vemos que se trata de unas células de citoplasma amplio espumoso con un núcleo que tiene unas características blandas.
Aquí en esta imagen vemos cómo esas células van rompiendo las fibras musculares, vemos más vasos endomiciales engrosados y a un mayor aumento vemos que se tratan de histocitos espumosos. El CD3 fue negativo, que es un marcador para linfocitos T. El CD20 fue negativo, que es un marcador para linfocitos B. El CD4 fue positivo fuerte en las células de interés y el CD8 en las células de interés negativo, solo algunos escasos linfocitos T citotóxicos. Aquí en esta imagen vemos el CD68, en donde vemos que ese infiltrado perivascular entre las fibras musculares se tratan de histocitos. Esta es una imagen de la tráquea. Aquí vemos el cartílago hialino y aquí vemos la submucosa con las células mucosecretoras, en donde en esta imagen de la derecha vemos que hay acúmulos de células de citoplasma espumoso de núcleo sin atipia. Esta es una imagen a nivel de pulmón, en donde vemos que hay engrosamiento y fibrosis de los vasos a nivel perivascular y hay un infiltrado de células mononucleares también de predominio perivascular. En áreas hay un leve engrosamiento de los septos interalveolares, pero en general predomina su distribución perivascular. Acá vemos otro vaso con ese mismo infiltrado perivascular, que a un mayor aumento vemos que se tratan de las mismas células que hemos venido describiendo. Esta es una imagen donde quería mostrarles que tenía engrosamiento pleural y la pleura también estaba infiltrada por células de citoplasma espumoso, por histocitos espumosos. Este es el CD68, en donde vemos que todo ese infiltrado perivascular se trata de histocitos. Aquí a mayor aumento, también el infiltrado perivascular positivo para el CD68, compatible con histocitos. Esta es la imagen de la adherencia que había en la parte posterior del pulmón, donde era una proliferación de células inflamatorias, mononucleares, escasos neutrófilos, y al mayor aumento vemos que hay agregados de las células de citoplasma amplio claro también que hemos venido describiendo, de las similares características. Esta es un CD68 que se le realizó a ese infiltrado, donde vemos que la gran mayoría son histocitos. Bueno, esta es la coronaria derecha, donde vemos que tiene un engrosamiento difuso de la pared que obstruye la luz parcialmente. Y vemos áreas que se ven muy celulares, que al mayor aumento vamos viendo que se tratan de células gigantes de tipo Tutton y el infiltrado mononuclear de las células de similares características. Aquí otra imagen donde vemos el otro lado de la pared también con infiltración por las mismas células. Esta es el endocardio en la aurícula derecha, donde hay un infiltrado de células inflamatorias que a un mayor aumento vamos viendo que hay células gigantes multinucleadas y también hay un infiltrado inflamatorio mononuclear. Estas son las células gigantes multinucleadas a nivel del endocardio de la aurícula derecha. El hígado presentaba áreas de fibrosis a nivel de los espacios porta, tenía también unos tapones biliares en colangiolos. Estos tapones biliares están en relación generalmente a pacientes que tienen trastornos hemodinámicos severos, pacientes en shock, pacientes en sepsis, y vemos que hay también estas lesiones que se ven nodulares y mucha congestión y necrosis, que aquí vemos a mayor aumento en otra área del parénquima, otra lesión nodular, que a un mayor aumento vemos que las células que conforman esa lesión son las mismas células mononucleares de apariencia blanda que hemos venido describiendo. Este es el vaso donde se identifican estas lesiones nodulares también, y hay
están acompañadas de las células gigantes multinucleadas, esta de tipo Tutton con marcado fibrosis. Aquí vemos que hay aumento de la fibrosis de las trabéculas y hay un intenso infiltrado perivascular en los vasos trabeculares. Que a un mayor aumento de ese infiltrado perivascular vemos que se tratan de las células también de similares características. A nivel gastrointestinal, el intestino delgado presentaba severos cambios por lisis y la pared de colon de igual forma tenía severos cambios por lisis post-mortem, lo cual no se pudo hacer una evaluación histológica adecuada. Esta es la primera imagen de la primera médula ósea, en donde vemos que la médula ósea está extensamente reemplazada por histocitos espumosos con la presencia de células gigantes de tipo Tutton, con restos de hematopoiesis. Aquí otra imagen para evidenciar el reemplazo medular por células de histocitos espumosos. La plata metenamina, aquí se ven múltiples gránulos que corresponden a detritos celulares. Estos gránulos pueden generar confusión con respecto a la presencia de estructuras micóticas, pero debido a la variabilidad en su tamaño, a la ausencia de gemación, se tratan solo de detritos celulares. El PAS también muestra unas estructuras similares que con la plata. El PAS lo puede mostrar estas estructuras similares, pero que definitivamente son detritos celulares y no hay bacilos de Whipple. En las imágenes de microscopía electrónica, estos son los macrófagos de la médula ósea, en donde tenían un núcleo algo irregular y tenían en su citoplasma múltiples lisosomas de fagocitosis, sin encontrar pues otros hallazgos. Estos sugieren pues que el macrófago está activado fagocitando. Esta es otra imagen con los mismos hallazgos para mostrar lo mismo, simplemente lisosomas de fagocitos. Y esta es otra imagen donde vemos también que el núcleo orientado del macrófago, los lisosomas de fagocitos, y que característicamente hay ausencia de gránulos de Birbeck, que son gránulos que se encuentran específicamente en las células de Langerhans. Esta es una biopsia que se le realizó posteriormente al paciente, en donde vemos que hay todavía mayor reemplazo medular, que al mayor aumento vemos que son histocitos de citoplasma amplio, sinófilo y núcleo sin atipia, acompañado de células de tipo Tutton. En la inmunistoquímica, entonces, fue negativo para la langerina. El CD1A también es negativo, estos dos son marcadores de células de Langerhans. El S100 fue positivo focal débil. El CD17 fue negativo, solamente estaba positivo en los mastocitos. El CD163 fue positivo, difuso, fuerte. El CD163 es un marcador de linaje de histocitos. Entonces, tenemos que ante un paciente que tenía una proliferación atípica en múltiples tejidos de histocitos, con compromiso hepatoesplénico, compromiso cardiovascular, compromiso pulmonar, compromiso cutáneo, tenía un compromiso medular difuso, un compromiso gastrointestinal por clínica y compromiso de meninges específicamente en la dura madre. Todo esto pues llevó a que el paciente tuviera una falla orgánica multisistémica que le produjera la muerte. Entonces, finalmente se realiza un diagnóstico de la enfermedad de Erdheim-Chester. Entonces, la enfermedad de Erdheim-Chester es una rara histocitosis de células no Langerhans. En el 2016 fue incluido dentro de la clasificación de la WHO de los tumores hematopoyéticos y linfoides, donde lo definen como una proliferación clonal sistémica de histocitos comúnmente espumosos acompañados de células multinucleadas de tipo Tutton y cuyo diagnóstico se basa en las características clínicas, radiológicas e histopatológicas. Esta proliferación clonal hace referencia pues a los hallazgos de las mutaciones recurrentes que encontraron en el BRAF
y además apoya a esta proliferación clonal, que se demostró un patrón de inflamación en donde estos histocitos producían un patrón de citoquinas inflamatorias, el interferón alfa a niveles aumentados y niveles aumentados de interleuquina 2 con disminución de los niveles de interleuquina 4 y 7. Y este patrón de citoquinas y quimoquinas hacía que haya más reclutamiento de histocitos y de células inflamatorias. Es una enfermedad que predomina en los adultos. Generalmente la edad promedio del diagnóstico es de 46 a 55 años, pero también se han reportado casos pediátricos. Generalmente predomina también en los hombres con una relación de 3:1. En esta imagen es para mostrarle los síntomas, o sea, la enfermedad de Erdheim-Chester puede comprometer cualquier órgano, sin embargo los más frecuentes es la parte del esqueleto y la parte retroperitoneal, seguido ya por el compromiso cardiopulmonar, el compromiso neurológico, en donde los síntomas van a variar dependiendo pues de los sitios que estén comprometidos. Así, si compromete el sistema nervioso, puede dar ataxia, disartria, a nivel cutáneo puede presentarse con santelasma, el compromiso retroorbitario puede producir también que se produzca un exoftalmos. Se han asociado mucho la presencia de diabetes insípida y esta puede preceder al diagnóstico durante años. El compromiso pulmonar, que puede generar tos y disnea, compromiso cardíaco, puede haber insuficiencia renal, pero precisamente por fibrosis que produce esta neoplasia que puede generar obstrucción ureteral. Puede haber compromiso testicular con hipogonadismo y el compromiso óseo, que es pues lo más característico, junto con el compromiso retroperitoneal. En las manifestaciones, en la imagen, tenemos que podemos encontrar a nivel del sistema nervioso una masa en la dura madre o a nivel del parénquima. Puede haber infiltración de la pituitaria o del hipotálamo. Sin embargo, un hallazgo normal de las imágenes a nivel de la hipófisis no quiere decir que no esté infiltrada. Pueden haber masas orbitales. A nivel pulmonar puede afectar tanto parénquima como pleura, principalmente la pleura. Y en el parénquima se pueden ver con el tacar opacidades en vidrio esmerulado o un engrosamiento de los septos interlobulares. Generalmente puede haber compromiso atrioventricular o compromiso auricular, y hay una lesión muy característica que es el pseudotumor auricular. A nivel, tiene un gran compromiso, generalmente hay gran compromiso vascular, sobre todo de la arteria aorta. Hay un infiltrado que generalmente es circunferencial, que se llama la aorta abrigada. Y a nivel retroperitoneal, generalmente el infiltrado de la grasa perirrenal produce como estas pelitos, así lo llaman, que le da el aspecto al llamado el riñón peludo. Bueno, y el compromiso óseo generalmente es en las metáfisis y en las diáfisis, con aumento en el PET, como vamos a ver, en las cavidades medulares. Entonces, esta es una imagen de una tomografía con emisión de positrones donde vemos aumento del metabolismo aquí a nivel de la parte de las rodillas, en la parte de los tobillos, y hay un aumento del metabolismo a nivel central en la cavidad medular, que esto indica actividad de la enfermedad. Aquí esta es una imagen para mostrarle unas bandas que se producen a nivel de la parte posterior del riñón, que es lo que se conoce, como les decía, con el nombre de el riñón peludo. Bueno, entonces el compromiso óseo está característicamente en un 95% y a pesar de esto, solo hasta la mitad de los pacientes, un 50% de los pacientes van a presentar dolor óseo. El riñón se puede afectar en un 65%, la aorta en un 62%, pero este tropismo vascular no es solamente por la aorta, sino que también puede afectar otras arterias como la mesentérica superior, puede afectar la arteria renal y el tronco celíaco. El compromiso pulmonar se da en un 52% y se puede presentarse como infiltrados en el parénquima o con compromiso pleural y derrames pleurales, como en el caso de nuestro paciente. A nivel del sistema nervioso central, el compromiso se da en un 38% y se puede manifestar como lesiones tipo meningioma, como una enfermedad granulomatosa o con una infiltración de las meninges. A nivel del corazón se puede comprometer cualquier capa del corazón
el pseudotumor de la aurícula derecha es un hallazgo característico de esta enfermedad, y de las capas que más frecuente se afecta es el pericardio, pero también se han descrito casos con afectación del endocardio que pueden llevar hasta una disfunción valvular. El compromiso de las coronarias las han reportado en hasta un 27%. El santelasma se ha visto en hasta un 33%, y el compromiso en el pericardio lo describen acá en un 8%. Bueno, esta imagen es un mapa de colores en donde evaluaron 61 pacientes con enfermedad de Erdheim-Chester y que tenían la mutación del BRAF, donde era para mostrarles que se ha documentado, ya está bien documentado, el compromiso también el compromiso hepático y el compromiso esplénico, con reportes en este estudio de hasta el 13% para el compromiso hepático y reportes para el compromiso esplénico de hasta un 16%. En cuanto a la histomorfología, lo que vamos a ver en los órganos afectados son histocitos espumosos con un núcleo pequeño, fibrosis subyacente, acompañado de células gigantes multinucleadas de tipo Touton, que es el patrón clásico. Pero esto puede ser muy variable, no necesariamente esta morfología está siempre. Puede haber también un infiltrado linfohistocítico florido, solo con escasos histocitos espumosos o raras y ausentes células de Touton. Generalmente hay acompañamiento de linfocitos reactivos, células plasmáticas, rara vez neutrófilos. El compromiso de las cavidades medulares es muy frecuente, se ha reportado en hasta el 30%, y se ven los histocitos reemplazando la celularidad en la cavidad medular. A nivel de piel y pulmón, se ha descrito mucho el patrón intersticial y perivascular, como lo veíamos en el caso de nuestro paciente, y cuando hay compromiso del tejido subcutáneo, hay un infiltrado en sábanas y hay una mayor cantidad de células plasmáticas. Esto es algo muy importante y lo describen en la mayoría de los artículos. La ausencia de los histocitos espumosos y de células de Touton no excluye el diagnóstico. En cuanto al inmunofenotipo, tenemos que estos histocitos son CD68 positivos, son positivos para 163, para el factor 13A y para la pasina, y van a presentar negatividad para los marcadores de células de Langerhans, que son el CD1A y el CD207, que es la langerina. La proteína S100 generalmente es negativa y también la han reportado con una positividad débil y focal, como en nuestro caso. Entonces, acá en cuanto a la patología molecular, se ha dicho que el 60-65% van a presentar mutaciones del gen BRAF, que este gen generalmente produce una activación constitutiva de la vía de la MAP quinasa, que esta vía está involucrada en múltiples funciones celulares, como por ejemplo la proliferación celular, la migración, la apoptosis y la supervivencia. Cuando no hay mutación de este gen, hay otras alteraciones que se han encontrado recurrentemente, como la alteración del MAP2K1, del ARAF, del MAP2K2, del KRAS, NRAS y de tipo silvestre o natural solo en un 5%. Entonces, esto es una imagen donde les quería mostrar la hipótesis que hay del origen de la célula de origen de esta neoplasia. Lo que hipotizan es que hay unos cambios y unas alteraciones epigenéticas que van a llevar a que se genere la mutación en las células madre de la médula ósea CD34 positivas o en los progenitores mieloides, lo que va a llevar a una proliferación y una hematopoiesis clonal. Entonces, cuando los monocitos salen a la sangre y van a diferenciarse ya a los tejidos, si expresan el CD1A y la langerina, se van a diferenciar en células de Langerhans y van a producir la histocitosis de células de Langerhans. Y si se diferencian y expresan CD68 y expresan el CD163, con el CD1 y langerina negativo, pues van a producir lo que se conoce como la enfermedad de Chester, Erdheim-Chester. Adicionalmente, pueden adquirir mutaciones del JAK2, favorecido por una hematopoiesis clonal de base. Pueden adquirir estas mutaciones del JAK2, esto es lo que va a hacer que se puedan acompañar hasta en un 10% de proliferaciones y neoplasias mieloides, como una neoplasia mieloproliferativa o un síndrome mielodisplásico, o el mixto neoplasia mieloproliferativa / síndrome mielodisplásico.
En cuanto ya para la evaluación molecular, se recomienda que se busque la mutación del BRAF en todos los pacientes. Esta mutación se puede buscar por inmunistoquímica con el anticuerpo BE1, pero igual si es positivo debe confirmarse con los test moleculares. Se puede confirmar con PCR y el ddPCR. Ese ddPCR significa Droplet Digital PCR, que eso es un análisis ultra sensible para poder detectar los ácidos nucleicos por ejemplo, en muestras que hay muy escasa cantidad. O también se puede hacer secuenciación de próxima generación. Y en caso tal de que no se encuentre la mutación del BRAF, se recomienda igual hacer la secuenciación de próxima generación para buscar otras mutaciones que también están implicadas en la activación de la vía de la MAP quinasa, como las ya mencionadas. El pronóstico de estos pacientes varía según los sitios comprometidos. En un estudio de 165 pacientes en Francia se documentó que la edad avanzada, el compromiso del sistema nervioso central y el compromiso pulmonar y retroperitoneal se han asociado a un peor pronóstico. La supervivencia a 5 años se han estudios que la han reportado en 68% y ha mejorado mucho en las últimas 2 décadas por los avances en las terapias. Antes reportadas supervivencias de 43% y ahora ya hay estudios que hasta tienen tasas de 83%. Pero sin embargo, aún hay muertes por la enfermedad avanzada y porque generalmente producen un daño orgánico irreversible, por lo que la enfermedad todavía igual no es muy conocida y puede tardar mucho tiempo en realizarse el diagnóstico. Y finalmente, pues quiero agradecer a los asesores, el doctor Luis Fernando Arias y la doctora Vanessa Santiago, que pues fueron mis asesores en este proceso.